Hola, hola y bienvenidos a un segmento más de Amor Propio con nuestros amigos de la prensa latina. Estamos súper emocionados de estar aquí nuevamente con ustedes y hoy tenemos un tema súper importante y para abordar ese tema tenemos a alguien que es especialista en lo que vamos a estar hablando hoy. Ella es Adriana Ibarra Loya. Adriana tiene una licenciatura de psicología, tiene una maestría en filosofía y ciencias sociales, tiene un doctorado en terapia clínica pastoral y por el momento está trabajando para Alliance Healthcare Center, que tiene una alianza con el Church Health Center. Pero voy a dejar que ella se presente y que nos diga un poquito más acerca de su trayectoria y de lo que está haciendo en estos momentos en esta organización y el tipo de programas o servicios que ofrecen. Así que muchísimo gusto, Adriana, gracias por estar aquí. Yo sé que fue como que una invitación medio corta, así que agradezco de todo corazón que hayas hecho todo el esfuerzo de estar aquí presente. No, es un placer para mí estar aquí. Pues mira, yo me encuentro trabajando ahorita en una agencia que se llama Alliance Healthcare Services y tiene un partnership, un convenio con la clínica de Church Health. Yo doy terapia en español para la comunidad con mayor vulnerabilidad económica y social. Ahora, con el contexto político que vivimos, un poco me toca lidiar también con la comunidad en vulnerabilidad legal. Entonces, atiendo mayoritariamente a la comunidad migrante latina que no tiene otros servicios en español en temas de salud mental. Excelente. Pues es un placer tenerte con nosotros y la verdad que es un tema del cual no tenemos suficiente información. La educación o el acceso para la comunidad es limitado. Y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de eso, porque yo creo que parte también viene de nuestra cultura y esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué crees que en la comunidad latina aún existe tanto tabú o prejuicios en torno a buscar ayuda profesional para salud mental? Y cuando me refiero a salud mental, y corrígeme o agrega, estamos hablando tipo ansiedad, depresión, ataques de pánico, etcétera. Puedes agregar más si gustas, pero sí, ¿qué piensas acerca de eso? Bueno, mira, yo creo que es una pregunta de relevancia histórica. De alguna manera, el hecho de ser latinos, nuestras referencias iniciales hace muchos años, pues eran nuestros abuelos los que nos dictaban la conducta o la moral. La religión también tiene un papel muy importante, los sacerdotes, aquí en Estados Unidos también los pastores, y todos hemos tenido que reeducarnos en el tema de salud mental, en donde nos vemos con pocos recursos ante problemáticas que empiezan a surgir en nuestros hijos o en nuestro entorno familiar o comunitario o social. Y nos damos cuenta que solo con nuestras respuestas pareciera que no podemos estar resolviendo la vida, porque la vida se empieza a ser más compleja. Las escuelas han omitido cada vez más las materias de filosofía, por ejemplo, la capacidad de pensar en ti mismo. Los abuelos, al migrar las comunidades, los abuelos quedan lejanos de la familia. Entonces, pues, ¿a quién le preguntamos? ¿No? Yo recuerdo que mi primera experiencia cuando tuve que recurrir a terapia sí fue un tanto vergonzosa, ¿no? Dentro de mí sí era como que no quiero que nadie sepa que estoy asistiendo a terapia, claro. ¿no? A escondidas. A escondidas, como que casi yo creo que nada más a mi familia lo compartí de que tenía que ir a terapia y era un tema de que pues no tenía nadie más alrededor de mí que dijera puedo ir y hacer estas preguntas, ¿no? Porque de experiencia creo que me queda claro que lo peor que podemos hacer es preguntarnos a nosotros mismos y contestarnos a nosotros mismos, ¿no? Es lo peor que podemos hacer porque ahí caemos en este ciclo, ¿no? Donde nuestras respuestas no son necesariamente saludables. Entonces creo que me identifico con eso de que sí, al principio fue muy difícil y yo creo que para muchas personas lo sigue siendo. Entonces sí queremos despertar esa curiosidad el día de hoy de que averigüen más, que puedan tener un poquito más de educación del tema. Bueno, y Mira, precisamente... quisiera nada más agregar. Sí, claro que sí.
Antes, cuando las personas tenían una discapacidad o una capacidad diferente, y no había la cultura, te hablo de, y no tanto, 50 años atrás, los escondían, era algo que causaba vergüenza. Y entonces llevarlos al médico había que ocultarlos, porque era algo que daba pena. Entonces, de alguna manera es algo que se hereda a través del tiempo. Y entonces decir que tengo depresión o reconocer que tengo algo que los demás no tienen, hace como un espejeo a lo que pasaba antes. Yo estoy loco como ese antes que teníamos que esconderlo. Entonces, por eso hay este prejuicio que solamente los locos van a terapia. Y yo recuerdo, yo soy de México, soy mexicana y crecí en un pueblo. Y claro que recuerdo bien las personas que tenían discapacidades y se les llamaba locos, ¿no? Exacto. Y exactamente como mencionas, los tenían aislados. Entonces, desgraciadamente, pues como que se queda ese en el subconsciente o como le Sí. quieras llamar y pues uno ya está como En el que... histórico, Exacto. tu conocimiento, entiendes que cuando no funcionas como los demás, estás loco. Y como los locos en la historia eran alguien rechazado, te da vergüenza, lo escondes. Entonces, ir a terapia es declararte loco frente a la comunidad. Según la sociedad o la cultura que nos inculcaron. Bueno, y conforme a eso, ¿cómo podemos desmitificar la idea de que buscar terapia es para locos? ¿Qué son algunas cosas o maneras de pensar que podemos introducir en nuestro diario, ya sea lectura o pensamiento, meditación, para verlo diferente? Lo que me preguntas es cómo podemos entender de otra manera y educarnos en los temas de salud mental. Exactamente. Ok. Primero, quitarnos la idea de que las personas que van a terapia están locas. No estamos locos, ¿ok? No tiene nada que ver con la locura. De hecho, en los libros científicos, la misma ciencia ha venido reconociendo que muchas enfermedades que antes reconocía como enfermedades mentales, hoy no se consideran enfermedades mentales. Entonces, también la ciencia ha hecho sus correcciones a través del tiempo. Hay dos maneras muy fáciles de crecer, o hay dos maneras de crecer. Una, o me doy cuenta que tengo un problema porque me siento vacío, porque la tristeza empieza a ser profunda, prolongada, frecuente, porque mis relaciones empiezan a ser poco funcionales, porque algo en mí empieza a no funcionar como yo creía que iba a funcionar. Yo pensé que cuando me iba a casar iba a ser feliz. Pero bueno, cuando tuviera hijos iba a ser feliz. Cuando se gradúen voy a ser feliz. Cuando tenga la casa voy a ser feliz. Y parece que todos esos mitos que nos cuenta la realidad o la sociedad, pues no se cumplen, terminan generándome un vacío. Si soy capaz de decírmelo, algo está pasando, puedo ir con la tía sabia de la familia, la más madura. O sea, los psicólogos no somos necesarios. Tenemos que ser necesarios porque dejamos de recurrir a nuestra familia, porque pues nuestra familia se vuelve disfuncional. O a veces son temas muy delicados. O a veces es muy delicado o de prejuicio, ¿no? Los temas de homosexualidad o toda esa nueva forma de explicar las sexualidades ahora, ¿no? La familia no entiende, ¿no? Y los jóvenes se ven perdidos en un mundo sin respuestas y con un montón de preguntas y con mucha vergüenza de preguntar a papá y a mamá que traen costumbres de hace 50 años y se sienten perdidos. Entonces ahí los terapeutas, counselors, psicólogos, que ahorita aclaramos qué es cada uno de ellos, o psiquiatras, empezamos a tener un rol esencial. Bueno, hazte preguntas. ¿Qué me pasa? Y buscar ayudas. ¿Dónde están las ayudas? Puedes buscar en tu escuela, puedes buscar en tu familia, en tu comunidad religiosa, si es que eres una persona creyente, o puedes buscar en la parte médica, en donde estamos los terapeutas en este momento. Mi experiencia personal suena un poquito diferente porque no fue un tema de depresión o algo así, sino era un tema que tenía que gestionar yo una fase en mi vida.
y me di cuenta que no quería agregar eso a mis familiares. Estresarlos más, preocuparlos más, y no era suficiente, vuelvo a repetir, con consultarme yo misma, ¿no? Porque caen uno a veces en culpabilidades que no le tocan a uno. Entonces fue cuando me vi en esa necesidad de decir, no, pues voy a buscar alguien más, fuera de mi círculo, que me pueda escuchar y que me pueda dirigir. Y fue por un periodo, pero sí fue de muchísima ayuda, sí fue muy sano, sí fue muy parte de una sanación muy importante. Entonces, hay muchas diferentes maneras que se presenta la necesidad de buscar este tipo de asesoría. Y con el tema de la diferencia, ¿me podrías explicar un poquito? Para mí, en lo personal, no me queda completamente claro cuándo se necesita uno a diferencia del otro. Por ejemplo, un psicólogo, de un psiquiatra, de un terapeuta, de un counselor. Si nos puedes explicar un poquito más. Bueno, mira, más bien esa diferencia existe, está más dividida de alguna manera aquí en Estados Unidos. En Latinoamérica, básicamente la formación son psicólogos que se especializan en áreas, el área educativa, social, clínica, comunitaria. Aquí en Estados Unidos yo me encontré un poco con lo mismo que tú preguntas. Básicamente counselor y terapeuta o therapist es prácticamente lo mismo. Okay. Solamente la diferencia, y bueno, ahí entra el social worker para hacerte lo más difícil. Entonces, hay quienes están capacitados o formados para hacer una intervención en crisis, ver en qué situación estás y derivarlo con un terapeuta que pueda acompañar un proceso de mayor tiempo y mayor profundidad y con otras herramientas, ya sea un problema muy puntual a resolverlo o una psicología más profunda con más técnicas de irte a ahondar en la infancia, o por ejemplo tú que tenías un problema muy puntual y necesitabas herramientas para resolverlo, ¿no? Los psicólogos son más investigadores, ¿no? Se dedican más a aportar ciencia y teoría para los terapeutas, los counselors y los social workers, tengamos más elementos teóricos y nos podamos capacitar más en ello. Básicamente en Estados Unidos así funciona. Cuando a ti te mandan con un counselor o un terapeuta o therapist, es prácticamente lo mismo. Y va a hacer un análisis de lo que está pasando. Si es una intervención en crisis, seguramente va a ser un tiempo muy corto, pero si ve que ahí hay un asunto a trabajar con mayor profundidad, te va a derivar con una persona que haga un trabajo más profundo, más frecuente, con un plan de tratamiento que probablemente necesite a un psiquiatra. Y aquí entra la otra variable. El psiquiatra es un médico que se prepara especialista en asuntos de salud mental que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo. Es decir, te va a recetar medicamento que regule tu bioquímica, porque la depresión, la ansiedad y estos desequilibrios mentales o por momentos crisis, no todo tiene que ser enfermedad mental, porque también enfermo mental también es hay que quitarle ese tono. No es enfermedad mental. Todos necesitamos, como canasta básica, como cuando tú vas a hacer tu mandado, huevos, tomates, cebolla, terapia. Todos en algún momento necesitamos a alguien que nos diga por dónde caminar. Pero si el problema ha avanzado tanto, ha generado una bioquímica ya en mi cuerpo, cuando el estrés ha sido muy prolongado, frecuente y profundo, mi sistema nervioso ya está afectado. Combinar terapia y psiquiatra, que es medicamento y terapia, a veces resulta una combinación perfecta. Qué interesante el entender la diferencia uno del otro y saber que no es una talla para todos y que cada persona, según su situación, puede necesitar diferente tipo de ayuda.
Yo algo que he hecho con mis hijos es hablarles mucho acerca de la inteligencia emocional, de la libertad de expresarse, porque les digo, si ustedes logran aprender a hacer eso ahora, van a evitar llevar con ustedes traumas a cuando sean adultos. Y los he enseñado porque no fue fácil, ¿no? Sobre todo el varón, de decir, ven, háblame, dime qué sientes, y si quieres llorar, y si quieres gritar, y si quieres lo que sea, pero validar tus emociones en el momento de una manera saludable hasta cierto punto, donde no tienes que reaccionar, sino validar, entender. Y creo que para mí ha sido muy importante precisamente por lo que dices, para que no se vuelva algo más grave. Para que no se repita. Para que no se repita, no se agrave. Le da recursos a tus hijos, una capacidad de elegir con más libertad, sus opciones más adelante, se construya como un adulto más autónomo, capaz de decirse las cosas que le dan vergüenza y no engañarse con droga, alcohol, depresión, miedo, aislamiento, si no sea capaz. Cosas temporales que solamente le ponen, como decimos, una curita al problema. Un parchecito. Un parchecito. Me encanta la idea de que tomemos el tiempo. Quizás tenemos que volver a ver este podcast. Espero que lo volvamos a, obviamente que se quede grabado. Yo en lo personal lo voy a volver a escuchar porque me interesa tener bien entendido la diferencia uno del otro y saber cuándo a recurrir a quién, ¿no? Y también para poder aconsejar a las demás personas que nos pidan esa ayuda. ¿Qué estrategias o mensajes podríamos usar para promover la salud mental en nuestra comunidad y hacerlas más accesibles? Y cuando digo nuestra comunidad, obviamente me estoy refiriendo a nuestra hermosa comunidad latina aquí en Memphis, que por eso es que estamos haciendo esto, estamos sirviendo, Jairo con la prensa latina ofreciéndonos este espacio donde podemos venir y darles esta información. Tú con tu tiempo y con tu increíble knowledge que tienes, ¿no? De todo este tema y que nos lo estás regalando, ¿qué es algo más que podríamos hacer? ¿De qué manera podríamos seguir ayudando a brindar esta educación a la comunidad? Mira, desafortunadamente los recursos en salud mental en español son muy escasos en la ciudad. Sin embargo, existen. Una es que los sacerdotes y los pastores nos ayuden a los terapeutas a ayudar a la comunidad y que seamos promovidos en esos espacios. A veces hay un poco de una creencia ya en desuso de que los terapeutas queremos competir con la fe y son cosas separadas. Incluso si tú ves el doctorado que te mencioné, es Clinical Pastoral Therapy. Cuando se combina la fe y la terapia es un proceso muy hermoso. Hacer una sinergia, un trabajo en equipo. Tú hablabas ahorita que te organizabas con tu equipo, decía, chicos, somos un equipo y esto va a salir en equipo. Eso, hacer equipo con los líderes comunitarios, las organizaciones, las iglesias, las escuelas que promuevan no la enfermedad mental y entonces vas al terapeuta, sino la salud integral. Simplemente te sientes mal, ve al médico. Y yo diría, quítenos el título si quieren de terapeutas y pónganos caminantes. Somos quienes caminamos junto a ti. Guías. Guías. O faroles, que de repente cuando se te oscurece el camino, está el farolito y te dice, mira, parece que hay un hoyo. Si te vas por ahí, probablemente te caigas. Pero mira, te ilumino por aquí, tú decide. A mí me gusta llamarme más bien caminante. Perfecto, me encanta. Y así quitamos ese label de sentirnos que vas con el doctor. Que vas con el doctor, que tenemos algo más. Ya estamos por terminar. Antes que terminemos y que te dé la palabra para despedirnos y que nos digas cómo podemos conseguir los servicios a través de la organización que tú estás trabajando, me gustaría mencionar
por la misma razón que quizás el accesar los servicios sea un poco limitado, y corrígeme si estoy mal, yo creo mucho en tener un support system, un sistema de apoyo, ¿no? Ya sea en la familia o en los amigos, yo creo mucho en los amigos. He tenido la fortuna, la gran fortuna de tener amigos incondicionales, amigas que puedo contar con ellos en momentos difíciles. Mis hermanas, tengo 4 hermanas, así que soy súper bendecida. Muy bendecida. Que podemos hablar de temas que quizás otra persona pues no tendría ese apoyo en la familia. A lo que voy es, en cualquier situación que estés ahora, si te sientes solo, sola, y crees que necesitas hablar con alguien, no tengas miedo, escoger a alguien en tu círculo, hablarles desde el fondo de tu corazón y compartir lo que estás sintiendo, pensando. Siempre va a ser mucho mejor eso a que tú te quedes con toda esa información y que tú sola te hagas ideas y películas. Lo que le sigue a eso, si te es posible, es buscar ayuda profesional. Pero por lo pronto o de manera que no pase de desapercibido esa sensación o ese sentimiento o ese malestar, que se puedan recurrir a la familia o a los amigos. Pero sí, antes de despedirnos, si nos puedes decir cómo podemos conseguir los servicios, sería excelente los servicios tuyos, y a través de la organización y cómo lo podríamos hacer. Para ahí me dirijo a ellos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, decirles cuando sientan que las cosas no están funcionando bien, que algo aquí en el interior está diciendo algo, el cuerpo habla. Y cuando empiezo a enfermar y empiezo a sentirme mal, me empiezo a aislar, algo no está sucediendo bien. 1, no te aísles, pide ayuda. Si eres estudiante, acércate a las autoridades de tu escuela. Si no te escucha tu escuela, acércate a alguna persona de confianza en tu familia, pide ayuda. Nunca te quedes callado, callada en un problema. Conmigo, ¿cómo puedes llegar? Si conoces la clínica de Church Health, ahí puedes encontrar, a través de ellos me puedes encontrar. Yo trabajo para la agencia de salud mental Alliance Healthcare Services y en este momento está ofreciendo sus servicios completamente gratuitos a la población latina que no encuentra recursos en español en temas de salud mental. En este momento tienes una gran oportunidad de encontrar apoyo. En mi área, yo tengo la especialización en jóvenes, mayores de edad, familias y personas adultas. En este momento los requisitos es que seas de Memphis, no importa tu estatus, y no debes de tener seguro médico, porque esto es para la comunidad que en este momento tiene mayor vulnerabilidad social y económica y, como estamos sabiendo, también legal. Ahí es donde me puedes encontrar. Yo soy Adriana Ibarra y me encuentras en la clínica de Church Health en colaboración con la agencia de Alliance Healthcare Services. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Un placer tenerla con nosotros. Nuevamente, mil gracias por brindarnos esta información. Los datos van a aparecer aquí en el live para que se queden grabados y tengan esa información. Nos despedimos. Les damos gracias por permitirnos entrar en sus hogares o donde estén viéndonos y ojalá que esto les ayude a muchos y que podamos tomar un rumbo diferente en cuanto a la salud mental y lo que tenemos que hacer cuando lo necesitamos. Mil gracias, un placer tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, no trabajo sola, ambas agencias, las 2 clínicas hacen un excelente trabajo. No soy solamente yo, somos todo un equipo. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente día a todos y gracias por compartir con nosotros nuevamente. Hasta la próxima.